Hola, soy administrador ambiental y de los recursos naturales. También soy auxiliar veterinario. He tenido una gran pasión desde muy pequeño por la biología, por todo lo que tenga que ver con los seres vivientes u organismos vivos. No quiero meterme en algún tema que no sea de mi incumbencia, aunque en realidad sí los he tratado, porque para esto existen los diferentes profesionales en el tema y son los que en realidad dan la alarma. Están los epidemiólogos, están los bacteriólogos, están los parasitólogos, etcétera, etcétera. Inclusive los médicos generales y demás especialistas en temas de emergencia por prevención y contingencia. Mi idea no es meterme en temas que no son de mi incumbencia, tampoco alarmar, mucho menos, y tampoco vender algo. Quería hablarle un poco así de forma concreta y rápido de mis experiencias y que pueden ayudar a la actual situación. Y quería decirles que nosotros en realidad vivimos en una burbuja. La mayoría de personas, tanto como el profesional de medicina, el ingeniero, el abogado, el psicólogo, la psicóloga, hasta la persona que trabaja en los diferentes servicios como limpieza, reciclaje, campesinos, son tan iguales y tan importantes. ¿Por qué? Porque es que cada uno se especializó para realizar un trabajo concreto. Actualmente yo podría ir a un lugar con muchos indígenas y me vería completamente estúpido al lado de ellos, mientras que realizo algún tipo de evento cultural o viceversa. Un indígena podría venir hasta mi casa, intentar prender la computadora y también se vería completamente estúpido. Entonces, de alguna manera, todos, absolutamente todos, necesitamos de cada uno de nosotros. Para ir al grano, yo trabajé con dos especies en cultivo de peces que ustedes conocen, que es la tilapia roja. También trabajé con la tilapia negra, incluso actualmente en ocasiones lo hago. Y específicamente en ese evento trabajé con densidades de peces pero altas, supremamente altas. Incluso los cultivos se llaman carácter súper intensivo y son cultivos que se manejan de forma muy compleja, muy compleja. Ese tipo de cultivo, por sus grandes densidades, se encuentran muy vulnerables, pero demasiado vulnerables. ¿A qué? A diferentes tipos de patógenos, ya sean parásitos, endoparásitos, bacterias, hongos, virus. Y para evitar ese tipo de inconvenientes y problemas, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué aprendimos a hacer? Y eso lo hacen no solamente los que producen alimentos biológicos, en este caso peces como yo, sino que también los que trabajan con aves, los que trabajan con porcinos o cerdos, con bovinos, con caprinos, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no estamos a distancia de lo que sucede con ellos. Tenemos complejidades biológicas muy similares y tuvimos que realizar diferentes tipos de protocolos, o como llamamos técnicamente protocolos de bioseguridad, para evitar los diferentes tipos de contagio. Contándole una de mis experiencias, trabajé aproximadamente con 13.000 animales o peces en alevinaje hasta los 15 gramos en tanques con geomembrana de 35 metros cúbicos, o sea, aproximadamente 250 peces por metro cúbico. Esto es algo así como si tuvieran una habitación de 5 por 5, tuviéramos aproximadamente hasta 15 personas en esa habitación. Antes del plan de bioseguridad o el protocolo de prevención a enfermedades, teníamos grandes cantidades de animales muertos. Nuestra mortalidad era muy alta, más del 70%. Con el tiempo fuimos implementando los diferentes tipos de planes de manejo en cuanto a la bioseguridad, con el fin de disminuir la mortalidad que estábamos teniendo, porque normalmente
Este tipo de enfermedades no aparecen cuando se manejan densidades pequeñas o densidades que normalmente nuestros campesinos o personas promedio usan en los diferentes terrenos del campo. Y funcionó de la forma más fácil y simple: la limpieza. Empezamos a desarrollar un protocolo de limpieza durante intervalos de periodos, y así con el tiempo fuimos viendo una gran mejoría en las mortalidades y eventualmente fueron disminuyendo. Pero cuando llegan los virus a nuestros cultivos, ya sean cultivos vegetales u organismos vivientes o animales, en realidad nadie puede hacer nada. Hay tratamientos que se hacen para evitar el aumento de la proliferación, pero en realidad no es lo más recomendable. Siempre lo más recomendable es hacer un sacrificio total. Estos sacrificios se hacen con diferentes tipos de protocolos, entre esos el entierro, y es algo que no es nuevo para nosotros, porque ya ha pasado con diferentes tipos de enfermedades zoonóticas o virus, como lo son la fiebre porcina, la aftosa, la gripe aviar, entre otras que han existido y que normalmente no se han visualizado como debería de ser. No todos esos animales se sacrifican. Realmente algunos o muchos de ellos llegan al plato de comida hasta la casa de ustedes. Y quería hacerles una pregunta para que tomemos conciencia durante todos estos días. Y es que ustedes alguna vez se han preguntado de dónde y cómo proviene ese alimento que llega al plato de comida de ustedes. ¿En algún momento se han puesto a pensar ese animal que comió? ¿Se han puesto a pensar cómo creció? ¿Se han puesto a pensar qué medicamentos recibieron? ¿Qué enfermedades tuvieron? ¿En algún momento pensaron si en realidad fue un buen alimento? Durante el año de 1998, en Ecuador, existió un virus en la producción de camarones. Si no lo sabían, Ecuador antes era una de las grandes despensas en cuanto a la exportación de camarones. Y después de ese devastador virus que prácticamente acabó con más del 80% de su producción, muchos de esos camarones ingresaron a los diferentes cuerpos de cada familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Muchas ocasiones ese alimento ya viene con diferentes patógenos, y no solamente en los peces y en los camarones, sino que también en las vacas, bovinos, en los caprinos, en los porcinos, en los conejos, y todos esos virus que han sido cultivados en esas producciones tan altas terminan llegando a nuestro organismo. Muchos de esos virus quedan en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también tiene defensas y los ponen en cuarentena. Pero mientras que están en cuarentena, si en algún momento tu cuerpo empieza a tener diferentes tipos de fallas, ya sean fisiológicas,
el virus va a retomar su destino, su ejecución natural, que es la de esparcirse y multiplicarse. Esta expansión en los diferentes tipos de seres vivos se convierte en una bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo depende su fuerza con el movimiento de las personas. Nosotros en realidad somos, por decirlo de alguna manera, su carga explosiva. Al pasar de los tiempos, esos virus que se encuentran en el ambiente esparciéndose con una y otra persona, tomándolos como huéspedes intermediarios, van mutando y se van convirtiendo en agentes que aprenden a sobrevivir en diferentes tipos de ambientes hostiles y también aprenden a ser incluso aún más mortales para las personas. Las personas, al ser especializadas en sus temas, ya sean como vendedores, ya sean como personas de servicios, ya sean como gerentes de ventas, etcétera, no ven mucho más allá de lo que en realidad deberían de ver, pero tampoco les hace falta porque ellos no son especialistas en eso, en esa materia. Ellos solamente se dedican a lo suyo y así está bien, de eso se trata. Cada uno tiene que ser muy bueno en su tema, con el fin de ayudar al progreso de cada nación. Esa es la idea del desarrollo económico que vivimos actual. Entonces, la idea es que para las personas que en realidad no saben del tema, porque no lo necesitan, no lo trabajan, aprendan un poco y sepan que cada cosa que se meten a su cuerpo tiene una historia particular. Esa cadena, como la llaman, de alimentos, desde su nacimiento hasta la finalidad, que es llegarle o llevarle el alimento al consumidor, tiene características y en muchas ocasiones por su alta o altas densidades que se manejan, viene con factores que en su mayoría diría que son negativos. Un ejemplo, las personas que comen carne de bovino tienen una alta probabilidad y aún más si les gusta la carne un poco más cruda de ingerir algún tipo de microorganismo, ya sea endoparásito, una bacteria, un virus, y nunca se están dando cuenta. Hoy en día vemos diferentes tipos de problemas, y el más reciente es con el tenista colombiano, que ingirió un trozo de carne y le salió con Baldonena, que es un medicamento zoonótico o veterinario que se usa para ingresarle testosterona a los diferentes organismos con el fin de aumentar su crecimiento muscular para tener una gran rentabilidad, que sería menor tiempo, menor costo, más ingresos y mayores ganancias. Pero como lo dije desde un inicio, la finalidad de este video no era alarmar. Es un video de aprendizaje. Las personas son las que, y la sociedad misma, junto a la civilización, es la que debe cambiar, la que tiene que redefinir su rumbo. Porque la Tierra ya tiene su programación. Tiene una programación que no conocemos en su totalidad, pero que se ha visto investigada
diría que no más del 10% por los diferentes paleontólogos, antropólogos y demás profesionales, para al menos darnos un punto de referencia de qué es lo que necesitamos para programarnos y simplemente conectarnos, por decirlo así, a su programación. Y entonces, hace un poco me preguntaba, y fue una de las decisiones del por qué quise hacer este video, ¿qué pasaría si en este momento en todo el mundo se fuera el internet y la energía? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen? Muchos dirían que vendría el caos total. Y sí, posiblemente. Existen personas que viven de eso, personas que viven del miedo, que es uno de los más primitivos sentidos que tenemos cada individuo. Yo lo veo más como una oportunidad de la vida de la Tierra para que la sociedad como civilización se reinvente. Una de las formas o maneras para reinventarse, además de amar, es la buena alimentación, el saber qué ingredientes contiene ese alimento. Si en esos ingredientes ves algún nombre que no puedas pronunciar, realmente es porque no está hecho para que te lo consumas, en lo absoluto. Normalmente esos ingredientes que tienen ese tipo de nombre son productos que son a base de petróleo. Y les pueden decir a cualquier ingeniero que trabaje con bioremediación de suelo qué tan fácil es desprender el petróleo. Imagínese ese tipo de ingredientes en tu cuerpo. Ese tipo de ingredientes lo que van a hacer es que van a mutar en tu cuerpo. Van a hacer de que tus células se empiecen a descontrolar, con su defecto a cambiar de forma o de tamaño y posteriormente causar algún tipo de enfermedad o cáncer. Sé de antemano y conozco a la sociedad humana, he tratado de comprenderla y aunque a veces es difícil de hacerlo, sé que después de que salgamos de este problema, las personas seguirán con su vida normal, eso lo sabemos, y sé que será como si no hubiera pasado algo, y sería muy triste que pasara así, porque son avisos que nos están mostrando, y esos avisos nosotros normalmente lo vemos, y ante esos avisos nosotros tomamos medidas. Esperaría que las personas tomaran conciencia de lo que está sucediendo, lo tomaran como aprendizaje, como algo positivo y que aprendan que detrás de cada alimento que ustedes consumen hay una historia que incluso te estaría perjudicando de forma indirecta, ya sea con los diferentes tipos de gases o emisiones que emanan los diferentes tipos de ganado, también los diferentes tipos de razas de porcinos, con el metano o con el gran pastoreo que se realiza además en las partes altas de nuestras cordilleras, que son absolutamente de protección natural para la conservación de los humedales que habitan en esos lugares, que sirven además de macrofaunas, además que son paisajes hermosos que deberíamos conocer cada uno de nosotros y que es
donde proviene uno de los elementos más sagrados que tenemos en nuestras vidas, que es el agua, y que recordemos lo que nuestros abuelos o bisabuelos comían, y recordemos que ellos normalmente no sufrían de muchas patologías o de enfermedades. Recordemos que su gran abastecimiento de alimentos en sus casas provenían de forma directa desde los agricultores, y por lo general los alimentos venían tal como se recogían. Los alimentos orgánicos o materias primas que no han sido o que no se han llevado para hacerse un procedimiento de la agroindustria son más importantes. ¿Por qué? Porque son las que han evolucionado junto a nosotros. Bueno, realmente tienen muchísimo más tiempo de evolución que nosotros, pero hemos crecido con ellas. Entonces es esa programación a la que me refiero. Nosotros debemos conectarnos a esa programación. Tenemos que seguir con el rumbo de ella. Les quería dar el ejemplo del por qué uno más o menos sabe cuando un animal o una vegetación es sumamente provechoso o beneficioso para nuestro organismo. Y es que normalmente al pasar del tiempo, por muchos millones de años, estos frutos o estos animales han evolucionado a diferentes tipos de defensas. Un ejemplo de esos es el chontaduro. Aquí tengo el nombre científico. Se llama Bactris gassipaes, que está siendo inclusive muy talado en las selvas del Pacífico por cultivos ilícitos que se están aprovechando por parte de manos no deseadas. Y esos cultivos de chontaduro actualmente se encuentran en la parte del Nariño y del Cauca. Podría decirles que el ejemplo a que ese fruto, el chontaduro, es tan beneficioso es porque en la parte alta de la palma, es una palma muy alta, demasiado alta, tiene unas espinas muy largas, así como este tamaño, larguísimas, y lo hace para protección de su fruto, porque en el tiempo muchos tipos o diferentes organismos han tratado de consumirlo, ya sean ardillas, roedores, mamíferos como nosotros, aves. Entonces, para prevenir que sus frutos sean comidos, evolucionaron de esa manera. Lo mismo ocurre con los diferentes animales, que algunos desarrollan defensas. Por lo general son animales que su dieta se basa principalmente en frutos, vegetación, y los animales que son carnívoros por lo general desarrollan diferentes tipos de características o atributos, como por ejemplo los felinos con su agilidad, con su velocidad, las aves de caza, de rapiña, como su volar rápido, su forma de visión o su capacidad de visión. Y eso es un ejemplo claro de lo que acontece hoy en día con el virus.
ellos también se defienden de nosotros mientras nosotros nos defendemos de ellos. La diferencia es que ellos siempre se encontrarán un paso por delante de nosotros. Inclusive hasta en los tiempos donde el humano encuentre la forma de crear los superhumanos, modificando la genética como lo hacen con la flora y con la fauna para evitar ese tipo de microorganismos, ellos encontrarán la manera de entrar a nuestro organismo y mutar dentro de él. Y si no lo consigue, el ser humano encontrará la manera de deshacerse de esos superhumanos. ¿De qué manera? Podría venir diferentes tipos de organismos robóticos o llamados nanorobots, que en unos años no creo que lo alcancemos a ver, se apropiarán como las futuras enfermedades. Entrarán en nuestro cuerpo como robots miniaturas tan pequeños que ni siquiera vamos a poder verlos. Lo siento por salir del tema, pero al ser un tema muy extenso, realmente se tienen que decir algunas cosas que normalmente puedo olvidar. Entonces, volviendo a la conclusión, les podría decir que el caos no está, el caos no viene, y que en sus familiares existen ya profesionales que nos han capacitado para este tipo de momentos. Por ejemplo, en mi caso actualmente tengo las personas que trabajan en el campo con alimentos como los campesinos en tiempos de abundancia son los más olvidados y en tiempo de crisis aún siguen siendo los más olvidados, siendo los más importantes porque son los que nos dan la primera defensa para los diferentes tipos de microorganismos, porque la primera defensa no son los médicos, son nuestros cuerpos. Y en caso de que exista algún tipo de caos, no se asusten. Hoy en día hay diferentes tipos de profesionales brindando diferentes tipos de alimentos que son naturalmente beneficiosos para nuestro organismo a base de organismos naturales. Son omnívoros como los camarones, de hecho pertenecen al mismo orden que es el orden Artrópeda, y muchos estarán pensando, pero yo no me comeré ningún grillo, y ya lo he escuchado por parte de muchas personas. Y no está mal, no está mal porque es la misma cultura alimentaria que es la que nos ha convertido y nos ha vuelto así tan selectivo con lo que nos comemos. Inclusive hemos confundido comodidad con falta de conciencia. Esta especie en un momento de crisis, incluso ya la estamos viviendo, la crisis alimentaria, puede ayudar a millones y millones de personas. Si en un momento dado hay un caos por falta de alimentos, tienen una gran tasa de reproducción, inclusive la hembra después del segundo mes puede tener entre 15 a 20 huevos por día y tiene un gran contenido de proteína, mucho más que la carne vacuna. 100 gramos de una carne vacuna contiene aproximadamente 23 gramos de proteína. 100 gramos de grillos contiene aproximadamente del 60 al 65% de proteína y tiene inclusive los mismos nutrientes que tiene la vaca, hasta la vitamina B12.
Y si tiene o le da asco de comerse un insecto de estos, después de lo que les mencioné y les dije, realmente ya es algo mental. Estamos pasando por un momento donde las costumbres de cada ciudad, de cada país, va a cambiar notablemente, desde el saludo hasta la limpieza que debemos tener cada uno de nosotros. Por ejemplo, la cultura asiática, en este caso los japoneses, ellos no entran con los zapatos sucios a la casa. Si ustedes lo han visto en los animes, en las películas, los asiáticos dejan los zapatos en la entrada o antes de la puerta y lo hacen con una razón. Y la razón es que en esos zapatos vienen muchísimos microorganismos que ha contraído en las calles donde ha caminado y no quiere depositarlos en su casa. Volviendo con el tema, ¿por qué creo que será el alimento del futuro? Actualmente tengo unos 500 grillos aquí. Tienen más o menos 1 a 2 semanas. Bueno, tienen 2 semanas de vida. Sí, tienen 2 semanas de vida. Y en la finca tengo aproximadamente unos 8.000 grillos. Aquí solamente tengo 500, que es para la investigación. Siempre me encuentro recolectando datos. Y si les da asco comer un grillito, les quiero comentar que las personas que comen camarones se están comiendo a un organismo que es omnívoro, carroñero y usualmente es el limpiador o el filtrador del mar, comiendo excretas de los peces, de los diferentes organismos que se encuentran en el mar y también desperdicios que han sido contaminados. Y estos grillitos son muy limpios, no huelen feo a menos de que los limpies bien. En estos momentos se encuentran sucios. Te dan una gran proteína sin grasas saturadas. Y la mejor noticia es que nunca se ha registrado algún tipo de virus por parte de la producción de grillos. No se ha registrado ningún tipo de enfermedad zoonótica por parte de estos animales. Entonces, entremos en un momento apocalíptico. Si hay un caos total, no hay alimentos, ¿qué haríamos en estos momentos? Sí, cultivamos esta especie de insecto porque solamente necesitaría incluso pasto. Solamente con pasto alcanzaría los niveles adecuados para tener un gran contenido de nutrientes para la ingesta humana. Y si a ustedes no les gusta o no les gustaría comerse un grillo al horno, fácil, se puede hacer de forma de harina. Así que haría así, de esta manera. Y esta harina la puedes usar en cualquier parte, en malteadas, en jugos, en la misma comida. Y es como si se estuvieran comiendo un trozo de carne. Una cucharada es como un trozo de carne. Eso es lo que les quería mostrar. Espero que hayan aprendido y no todo está acabado. Lo contrario, apenas todo comienza. Para la producción de estos animales o individuos necesitarían muy poca agua, muy poco alimento, además que puede ser un alimento vegetal, puede ser pasto, en este caso que es lo que más abunda,
y necesitarás muy poco espacio en comparación a los diferentes tipos de producción por bovinos, porcinos o de aves. Y lo mejor de todo es que contaminarás poco, ya que sus excretas o sus emisiones de metano son muy bajas a comparación de los que ya mencioné.